Hola, les saludo con mucho gusto. Les invito a seguirme en este estudio que tratará de la salvación. Doy gracias a quienes nos siguen, tanto a los miembros de nuestra congregación como a aquellos amigos y familiares que reciben bien los estudios y le dan seguimiento. Para quienes recién nos acompañen y nos escuchen por primera vez, les hacemos saber que son bienvenidos los comentarios o dudas. Siempre nos enriquecen y contamos darles respuesta con mucho gusto. Les invito a orar para iniciar. Señor Dios nuestro, exaltamos tu nombre y deseamos honrarte porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias por tantas bendiciones recibidas y por tu fidelidad. Danos todo lo necesario para abordar esta clase y concédenos el entendimiento para aprenderlo y poder compartir también a quienes buscan conocer de ti y de tus obras. Queremos pedirte esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. El orden de la salvación es el proceso de los eventos sobrenaturales que se dan en el creyente cuando Dios le saca de la oscuridad en donde era condenado y culpable, le abre los ojos a la luz y a la verdad. Luego le presenta el Evangelio y quita la culpa para adoptarlo y llevarlo a lo alto de su gloria. El orden de la salvación es dado en un entendimiento bíblico para nuestro conocimiento de la obra de Dios en nosotros. Aun si para Dios ha bastado con un solo evento para llevarlo todo a cabo. Fue en la cruz que todo tiene lugar en el instante en que Jesucristo pronuncia las palabras «consumado está», en Juan 19, versículo 30. Es muy interesante conocer los testimonios de conversión de los hermanos y descubrir que Dios tiene una manera particular para llevar a cada uno de nosotros a sus pies. En algunos casos, podremos apreciar una violenta conversión que implica probablemente dar un giro total en la dirección de la vida de alguien y dirigirse a un encuentro precipitado con Jesús. Usted puede decirnos que un día dejó de consumir alcohol de golpe porque tuvo una revelación extraordinaria y decidió no volver a tomar. O usted dependía de alguna droga y un día sintió tocar fondo. Fue cuando el Señor lo tomó y lo rescató llevándolo a un lugar seguro al lado de Él. Probablemente no hubo nada trágico ni instantáneo en la conversión que usted experimentó. Usted fue conmovido por una bendición de Dios y se ha maravillado de recibir tales regalos que vinieron necesariamente de Dios, sin que otra explicación tenga lugar. Y usted fue agradecido a postrarse delante de Él porque comprendió cuánto amor ha recibido y que no desea separarse de ese Dios generoso. También es probable que usted haya asistido a una iglesia luego de muchas invitaciones y resultó que cuando llegó, su alma se encontró en el lugar en donde ha deseado estar por toda su vida. Ahí usted supo que desea permanecer congregándose y recibiendo el alimento espiritual indispensable para la vida. Algunos son tocados por una alabanza, por conocer un testimonio, o porque escucharon que le compartían a un amigo, vecino o pariente. Es, como decíamos, muy agradable e interesante conocer los testimonios de diferentes hermanos y disfrutar de las maneras impredecibles y todas diferentes que cada uno tiene para relatarnos. Le anticipo que este estudio tiene la intención de honrar a Dios, resaltando todos los ingredientes que contiene la obra de la salvación. No necesariamente en ese orden, pero tal secuencia se ha dispuesto para darle una presentación lógica y una mejor manera de comprenderla. El nombre del estudio es Ordo Salutis, significa orden de la salvación. Se le ha dejado en latín porque se inició a pensar en tal estudio desde los tiempos en que los estudiosos como Agustín, por ejemplo, redactaban profundos estudios de teología y hacían aportaciones de mucha importancia y que eran lo único realmente consistente en su época, cuando la Iglesia de Cristo fue tomada por el dominio romano y no había más. Mucho antes de la Reforma. También, entre tanta oscuridad y deformación de la religión como tal,
El cristianismo puro y el mensaje correcto se mantenía en algunos estudiosos como él y quienes recibían sus tratados y estudios. Veamos, pues, si gustan acompañarme, este tema que iniciamos el día de hoy. El Todopoderoso, en su perfección y su soberanía, ha mostrado su amor para con su creación, su obra, y ha tenido a bien, en su gran misericordia, designar el más grande regalo a quienes Él ha elegido como su pueblo. Dios, desde antes de la creación del mundo, ha escogido a quienes han de ser salvos para ser glorificados y llevados a una vida eterna en su reino celestial, donde le adorarán y le alabarán por la eternidad. Una herencia sin igual, majestuosa y gloriosa, dada por Jesucristo en inmerecida gracia a quienes Él ha predestinado. En Efesios 1, versículos del 4 al 5, podemos leer: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Como muestra incomparable de amor, nuestro Creador llevó a cabo un acto de rescate sacándonos del abismo y la oscuridad, a quienes estábamos en un tiempo condenados a muerte. Él mismo redime nuestras faltas y no solamente nos llama justos mediante el pago de nuestras deudas, sino que, en expresión de su divina bondad, nos recibe amorosamente como parte de su familia y nos llama sus hijos. Es inevitable hablar de seguridad de salvación si se entiende que Jesús ha pagado ya el precio del perdón de los pecados de muchos, y tal pago ha eliminado por completo la deuda de aquellos por siempre. Leamos en Mateo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La esencia del Evangelio consiste exactamente en esto, y la Biblia nos muestra la doctrina de la salvación ligada de manera intrínseca a la fe. Sería imposible que existiera una comunicación o comunión entre el hombre y Dios sin la fe. Y es inevitable hablar de predestinación cuando se habla de salvación, ya que la obra salvífica no ha sido dada a todos los seres humanos. El mismo Señor Jesús dice que todo aquel que le sea dado por el Padre, Él le guardará. En el versículo 44 de Juan 6, el Señor Jesús dice: Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Yo, por mi parte, lo resucitaré en el último día. Es muy cierto que el apóstol Pablo dice claramente en la carta a los Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Solo que entendamos bien que nadie puede confesar de su boca y con certeza en su corazón si Dios mismo no le da esa posibilidad. Recordemos que nuestra condición era sin esperanza, sin remedio. Estábamos ciegos y perdidos. Entonces no es porque nosotros le confesamos que Él nos salva. Si le pronunciamos y confesamos de nuestra boca, es porque Él nos ha regenerado. Pero entonces, ¿es el hombre quien por su fe se regenera y se puede salvar? ¿Es porque se arrepiente y cree que entonces se justifica y después se regenera? ¿O es que primero Dios le glorifica y le da de su vida eterna y entonces el hombre cree y se arrepiente y por último se hace santo? ¿O es que santos solo pueden ser los que nunca pecan y Dios los salva porque son muy buenos? Si entendemos que el hombre
se encontraba muerto y en tinieblas por estar apartado de Dios y había perdido esa comunión y esa semejanza espiritual con el Padre, su alma estaba entonces atrofiada y destinado a muerte, no solo por la imputación del pecado de Adán, sino también por los consecuentes pecados suyos. Entonces, ¿cómo es que Jesús promete y asegura que los pecados son perdonados por su sangre? ¿Cómo entendemos ese proceso? Las Escrituras nos dan un entendimiento que no solo resulta de la lógica, si entendemos la obra de la expiación tal cual, sino que además muchos de los pasos del proceso están claramente explícitos. Aclaremos que estos pasos o partes del proceso son ordenados para nuestro conocimiento y para que el Señor sea glorificado de acuerdo al entendimiento que sus hijos tienen de tal obra. No es que Dios ha hecho cronológicamente cada paso, pues sabemos que Él ha creado todo desde antes y que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Cada paso del orden de la salvación es hecho por Dios de una sola vez y de manera definitiva, no incidental y necesariamente consecuente uno de otro. Simplemente obedece a su voluntad y perfección. Él no tuvo que aplicar o inventar una solución a los eventos a medida que se fueron presentando. Así pues, no debemos extrañarnos que algunos de los pasos del proceso parezcan estar en desorden cuando alguien los compara con la manera en que se ha convertido. Porque Dios les ha hecho desde antes, sin dejar nada ni al azar ni inconcluso. Usted podría argumentar que usted primero sintió tener fe y luego fue llamado. O que primero se emocionó por las palabras del Padre Nuestro, por ejemplo, y le reconoció como Padre, y luego vino un llamamiento y por último creyó. Como hemos explicado, en cada persona las sensaciones y los eventos suceden de manera particular. Sin embargo, el análisis de los elementos que conforman la salvación tiene un orden. Estudiarlo de esa manera nos permite apreciar cada uno de los puntos. Yo le invito a usted a pensar en una simple analogía. A fin de cuentas, las analogías no son perfectas, sino que nos dan solamente una imagen similar de alguna idea. Suponga usted que ve en una catedral o edificio algún reloj enorme. Desde lo lejos, usted puede ver las manecillas y saber la hora que está marcando. Eso debe bastarle en una primera impresión. Es la función del reloj. Pero si usted puede visitar tal reloj personalmente y ver por dentro cómo está construido, se dará cuenta de que hay muchos engranes, ejes, pernos, tornillos, resortes, y todo tiene una razón de ser. El diseñador de tal máquina ha pensado en todos los elementos y en cómo ensamblarlo para que el resultado sea lo que por fuera vemos como algo tan concreto y simple. ¿Cuál resorte fue primero? ¿O cuál manecilla instalaron al final? ¿O acaso tal maquinaria podría funcionar si quitamos un tornillo? Usted podrá responder que una vez terminado el reloj, ya no importa qué fue primero o último, mientras el todo funcione adecuadamente. Y está en lo correcto. Sin embargo, cuando usted se encuentra con el Maestro Creador, seguramente usted querrá que Él le explique cómo es que funciona el reloj. Yo estaría muy interesado en que el constructor me diga cómo los ejes giran y dan movimiento a las manecillas con tal precisión. En ese caso, seguramente que un engrane depende de otro y en consecuencia otro y todos los demás. En el caso de la salvación, cuando conocemos a Dios, nos deleitamos con su palabra, con su creación y su perfecta sabiduría. Podría bastarnos con creer y saber que Él nos salva. Es suficiente reconocerle como Dios y adorarle.
Pero luego de haber recibido el Evangelio, por supuesto que deseamos saber cómo es que nos lleva paso a paso de la tumba al cielo, de la oscuridad a la luz, de ser horrendos pecadores a ser amados hijos suyos. ¿Cómo pasamos a ser enemigos de un Dios perfecto y santo, al cual hemos ofendido, a ser llamados justificados y santos? Usted puede conformarse con saber que es salvo y está anotado en la lista de los que irán al reino celestial. O puede deleitarse conociendo todos los elementos que están implicados en esa salvación y comprender la maquinaria de la salvación, por así decirlo, comparándolo al reloj del que hablábamos. ¿Qué fue primero? El Dios eterno, que no está sujeto al tiempo, podrá decirnos, nada fue primero, todo lo he planeado en el mismo segundo. Aquí una vez más, que Dios nos asombra en su calidad omnisciente. Él sabe absolutamente todo y nada le sorprende. Pero qué bien poder estudiar los elementos de la obra salvífica y emocionarnos en conocer cada uno de ellos y la importancia que tienen. Llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia, glorificación. Todos estos elementos conforman los pasos de la salvación. Veamos, pues, en este tratado el Ordo Salutis, llamado así en latín al orden del proceso de salvación realizado por nuestro Señor Jesucristo en forma integral. El primer paso con el que se inicia el proceso de la salvación es el llamamiento. Es de acuerdo al orden de la salvación que debemos entender que somos primero llamados por Dios. Somos conocidos y predestinados por Él desde antes de la creación, y es Él quien nos llama. Él se presenta en nuestras vidas en el momento en que tiene perfectamente planeado para nosotros. Seguramente muchos podemos apreciar en retrospectiva cuán oportuno ha sido el Señor al llamarnos en un momento específico. Y seguramente también para algunos es de añorar o lamentar el hecho de que el Señor no les haya llamado antes. Pero Dios no se equivoca y tiene un sentido perfecto del tiempo, el cual no podemos apreciar en nuestra limitada inteligencia y capacidad humanas. En Romanos 8, versículo 30, leemos: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Este es, a grandes rasgos, un orden correcto y comprensible a los hombres, expresado y expuesto a nosotros para apreciarle. Ahí está delineado un proceso de salvación, muy claro. Todo comienza entonces con el llamamiento, cuando nuestros ojos se abren tras haber estado cegados por las tinieblas al haber sido apartados de la luz de Dios. Es Él quien despierta en nosotros el espíritu atrofiado debido a la separación que nos había causado el pecado. Nos llama y vamos a Él. El llamamiento no es para todos. Lo dice claramente Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es como entendemos que debemos ser llamados por el Padre a la comunión con el Hijo. En el Nuevo Testamento la palabra elegido aparece aproximadamente 50 veces. Sabemos, pues, que el entendimiento de la elección no es erróneo, no es una mala interpretación, y que Dios elige. Entendamos por consiguiente que si elige, significa que no llama a todos. Como una referencia de traducción de lo que ha sido tomado del griego, les presento estas palabras. Eklektoi quiere decir elegir, bajar, escoger, behir, escogido.
Esto es solo para sustento de una buena interpretación en la traducción. La elección se expresa al decir Jesucristo en el Evangelio de Juan claramente: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Esto está en Juan 15, versículo 16. En el Evangelio de Lucas se nos dice claramente que solo le revelará la luz a quien Él quiera. Lucas 10, versículo 22. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. La elección de Dios es algo que conforma y denota la soberanía de Dios como el creador de todo lo que existe y el que determina todo en su absoluta autoridad. La predestinación es una doctrina fundamental y con ella todas las demás doctrinas coinciden perfectamente. En cambio, si argumentamos que Dios otorga al hombre la capacidad de elegir a Dios, lo cual favorece a la visión humana, estaremos en conflicto con las demás doctrinas y no tendremos concordancia con el total de la Biblia. Estaremos imaginando a un Dios que se rinde a los deseos de los hombres y que es incapaz de ejercer su autoridad porque estaría sujeto a la decisión de los hombres. Leamos con detenimiento Romanos 9, del 11 al 13. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a Rebeca. Esto viene desde Génesis 25, versículos 21 al 26. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Lo vemos muy claro. No fue por ninguna de las obras, sino por la elección divina. Y aquí Pablo aclara a quienes consideran a Dios injusto o incapaz de condenar solo a unos. Ahí adelante, en Romanos 9, versículo 14. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Adelante en el versículo 16. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Todavía confirma más Pablo en el siguiente versículo, versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Es preciso que entendamos también que existen dos clases de llamados: el universal o general y el particular o eficaz. El llamamiento general se denota cuando en la Biblia se nos habla de que quien siga a Cristo será salvo, quien crea en Él, quien le busque, en fin. Sin embargo, se nos especifica bien en el Evangelio de Mateo que hay un llamado a muchos y un llamado exclusivo, específico a quienes son elegidos. En Mateo 22, versículo 14 dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. También sabemos que nos es dada la comisión de llevar el Evangelio a toda la humanidad indiscriminadamente. Y eso es un llamado general o un aviso a todo el mundo. Sin embargo, no todos responden, y de los que responden, no todos permanecen de corazón. La gran comisión nos es dada con el fin de que llevemos el Evangelio a todo hombre de todo pueblo de la tierra. Esa encomienda es un
llamamiento general. Por medio de nosotros, los creyentes, será transmitido el Evangelio a todos aquellos a quienes podamos llegar. Será una invitación a conocer la palabra de Dios. Nuestro testimonio tendrá repercusión en los inconversos y hablaremos del Dios al que adoramos. Manifestaremos nuestro gozo en alabarle y en vivir conforme a los lineamientos de Él, porque deseamos honrarle con nuestro ser y nuestro hacer. Sin embargo, ese llamamiento no nos garantiza que todos serán salvos. Nunca podremos saber quiénes ni cuántos serán tocados por ese llamado de una manera particular o específica y que Dios ya tenía contemplada para la salvación de sus almas. Es decir, al compartir el Evangelio, somos utilizados como conducto, pero solamente Dios sabe cuántos responderán en conversión, porque Él ha depositado en ellos la fe, lo cual nosotros no podemos hacer. Usted puede compartir a otra persona el Evangelio muy emocionado por la revelación y la nueva vida que ha tenido al encontrarse con Cristo. Pero si Dios no ha depositado fe en tal persona, no habrá resultado de conversión. El llamamiento eficaz es el que recibe quien será verdaderamente salvo. Es un llamamiento que funciona al 100% y que nunca falla. Es el llamamiento que nos lleva al encuentro con Dios de manera muy difícil o imposible de entender por nuestra parte. Hemos visto de qué manera Saulo fue llamado por sorpresa y contra su voluntad. El Señor le llamó de una manera violenta y abrupta. No todo mundo es tratado como fue tratado él. Y sobre todo, si consideramos que era soldado fiel y valiente, y que estaba aferrado religiosamente a su tarea de perseguir a los cristianos. Saulo no fue alcanzado por la gracia porque escuchó el Evangelio en un grupo de seguidores del Señor Jesús, ni de un discípulo o de algún otro apóstol. Él no fue uno de tantos en un grupo de personas a quien se le dio el mensaje de manera grupal. Cristo le tenía reservado un encuentro tajante y personalizado. Lo tumbó del caballo y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los creyentes en Jesús, al cuerpo de Cristo. Estas palabras retumbaron en la mente de Saulo y no hubo duda. Jesús resucitado, Él mismo le estaba hablando de manera personal. Como hemos dicho en la introducción, cada uno tiene su propio encuentro con Jesús y una manera especial para ser llamado que Dios le ha confeccionado con antelación. Desde el principio de la creación, Dios ha escogido a quienes Él ha querido para un fin determinado, y lo podemos ver en el caso de Moisés, por ejemplo, quien no quería tomar responsabilidad de hablar con el faraón, excusándose por no tener facilidad para hablar. Sin embargo, Jehová le dice: ¿y quién puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Esto está en Éxodo 4, versículo 11. Dios está no solo afirmando que es a Moisés a quien Él ha escogido, sino que también ha dado voz a quien Él quiere dar voz, y que todo está bajo su poder y voluntad. Moisés no quería ser el que llevara a cabo la obra de la liberación del pueblo, y constantemente nosotros también vemos que hemos hecho un camino muy diferente al que teníamos en nuestras vidas para encontrarnos con Dios, sin explicarnos de qué manera hemos sido guiados. Cuando Jonás fue llamado por el Señor y le dio la orden de ir a Nínive, era evidente que no era una orden para cualquiera, ya que todos los sucesos demuestran que el Señor no le libera de su encomienda cuando éste decide no obedecer. Por el contrario, le atormenta hasta que finalmente obedece. Entonces vemos que nadie puede negarse al llamado de Dios. ¿De dónde toman algunos creyentes, incluso pastores, la idea de que el hombre debe aceptar al Señor?
Cuando alguien es tocado por la gracia de Dios, se entiende que es llamado y que Dios le cambia el corazón. Quien es llamado de manera particular por Dios, responde. Y quien responde es solo para un sí, incondicional e invariable. No es para decidir o para meditarlo, ni para elegir si lo toma o lo deja. La gracia de Dios es irresistible. Esto también lo definió en sus conclusiones el reformador Juan Calvino. Y aquí acabamos de ver que es una verdad bíblica. Cuando Dios llama de manera personal, no hay quien se resista. No debemos confundir el simple llamado de un pastor o de un creyente a un hombre simplemente por voluntad de hombre. Cuando éste se da por una exhortación o una invitación a asistir a una congregación o un servicio. Eso es solo eso, una invitación de un humano, aun cuando éste sea hijo de Dios y con la mejor de las intenciones. Pero eso no es forzosamente un llamamiento eficaz. Es un llamado universal, general, porque el creyente, quien invita a un no creyente, cumple con la orden de Dios de llamar a todos los hombres de todas las naciones. Sin embargo, solo es un llamamiento eficaz cuando, independientemente de una invitación o una predicación o exhorto, el hombre es verdaderamente tocado en su corazón de manera individual. Solo entonces se trata de un llamamiento personal y, por lo tanto, eficaz. Entonces, Dios elige y llama a quien Él quiere. Dios nos llama a través de nuestro entendimiento, de nuestra conciencia, e incomoda a nuestros corazones porque nos hace ver lo que somos. Nos revela nuestra condición de pecadores y entonces le buscamos. Sentimos que nos falta algo para vivir y ya vamos a Él. Buscamos la comunión con Cristo. Te agradezco, Señor, esta oportunidad de compartir de tu palabra y de tu doctrina. Señor, estamos agradecidos porque es tu voluntad perfecta y porque está sobre la nuestra. Nos deleita conocer los detalles de la salvación y lo perfecto que es tu obra. Gracias, Señor, por llamarnos a ti, por llevarnos a tu lado, por rendirnos a tus pies y abandonar nuestra carne, nuestra culpa, nuestro pecado y desear estar solamente junto a ti. Llena nuestras vidas, Señor, tómanos en tus manos, haz, Señor, de nosotros tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.